Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche, tarde-noche, aleluya, de este día. Hoy es viernes 10 de julio, wow, ya casi el mes de julio a mitad, ¿verdad? Ya yéndose este mes de julio, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por estar una vez más aquí conectados con ustedes, aleluya. Hemos decidido hacer este día esa transmisión, ¿verdad? Para retomar la serie de estudios acerca del fruto del Espíritu Santo, que nos quedamos en el gozo, aleluya. Así que vamos ahora a retomar esta serie, aleluya. Yo decidí transmitir el día de hoy, aleluya, para poder continuar con este estudio, aleluya. Vamos a ir a nuestra Biblia, aleluya. Hemos estado en un proceso, como muchos de ustedes saben, hemos estado en unos procesos, ¿verdad?, de mudanza y de adaptación aquí a este nuevo lugar, aleluya, donde estamos viviendo, aleluya, hoy en la ville de Huntington, en Quebec, aleluya. Así que, bueno, estamos haciendo ciertos ajustes, ciertos cambios, ciertas cosas nuevas todavía. Así que, pero decidimos igual ya, vamos a empezar a hacer los cultos presenciales, ¿verdad? Los días viernes y los días domingos, a excepción con este día viernes, que vamos a hacerlo este día virtual, pero ya a partir de la próxima semana, pues vamos a estar haciendo los cultos ya en el templo, aleluya, los dos cultos, el día viernes y el día domingo, aleluya. Y René, mi esposo, el pastor René, va a estar siempre predicando los días miércoles, amén. Así que vamos a retomar, aleluya, el estudio del fruto del Espíritu Santo, aleluya. Como les digo, nos quedamos en la virtud, aleluya, de la paciencia. Y vamos a recordar el versículo clave, aleluya, de todo este estudio, aleluya, se encuentra en Gálatas 5, 22 al 23. Dios bendiga a todos los hermanos que se van a conectar, que están conectados, que están atentos, que están pendientes a las transmisiones, aleluya. También a los hermanos, aleluya, que van a irse añadiendo y que van a ver esta transmisión en repetición, aleluya. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Deseamos que este estudio, todo lo que vamos a compartir el día de hoy, sea de mucho amor y sobre todo de mucha enseñanza, mucha sabiduría para ustedes, ¿verdad? Así como lo fue para mí cuando yo lo estudié y cuando el Señor me permitió prepararme para darles este mensaje, para compartir este mensaje con ustedes, aleluya. Estamos gozosos en el Señor, sabiendo de que cuando nosotros aumentamos nuestro conocimiento, nos acercamos más a Dios, aleluya. Así que, como les digo, el versículo clave de esta noche, aleluya, vamos a estar hablando acerca de la paciencia, aleluya. El versículo, vamos a empezar, es en Gálatas 5, 22, 23 y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Y vamos a añadirle un versículo que quiero enfatizar en el día de hoy, en la virtud de la paciencia. Aleluya. Y dice el Salmo 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Quiero decirles, mis amados hermanos, en este día que estamos tocando la virtud de la paciencia, aleluya, que es algo muy importante en nuestra vida y es una de las cosas que más rápido perdemos, aleluya. De nuestros días, hermano, hemos desaprendido, diría yo, hemos ignorado esta virtud de la paciencia. La mayoría del mundo, hermano, se mueve en un ambiente de rapidez, en un ambiente de microondas, de que todo lo queremos ya, de que todo lo queremos a nuestro tiempo, en nuestros términos, que sea rápido. Por eso ahora usted ve en todos los lugares, hermano, ve hasta en la comida, ¿verdad? Uno dice, vamos al McDonald's porque es comida rápida. Queremos que nos atiendan rápido, queremos que no haya línea en los bancos, queremos todo rápido, hermano. Hemos ido evolucionando a una generación que no quiere esperar, que no tiene paciencia. Aleluya, que el Espíritu Santo
lo pone aquí como un fruto, o sea, quiere decir que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, la virtud de la paciencia es un fruto que viene de tener nosotros el Espíritu Santo, que esa corredera, que todo ese ambiente de sofocación, de apresuramiento en nuestra vida, aleluya, no es de Dios. Dios no quiere que usted y yo estemos ansiosos y desesperados. Una de las principales causas del estrés, la ansiedad, todas las enfermedades mentales que ahora la gente desarrolla es la impaciencia. Es por la impaciencia, por no tener la virtud de esperar, la virtud de la paciencia. Oiga, ¿qué es lo que nos dice aquí en este salmo? Aguardad a Jehová. Esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera en Jehová. Porque nosotros, hermanos, debemos esperar, debemos aprender a esperar. La virtud de la paciencia muchas veces es probada. Yo les puedo decir que hasta incluso minutos antes de predicar, de entrar a este en vivo, aleluya, el Señor estaba testeándome mi paciencia, aleluya. Porque el Señor nos manda pequeñas pruebas, pequeñas prácticas donde nosotros vamos a hacer más que decir, vamos a hacer, vamos a poner en práctica, aleluya, esa virtud de la paciencia, aleluya. Y yo decía, wow, el Señor es tremendo, como sabe que voy a hablar acerca de la paciencia, entonces me está diciendo, me está recordando a mí misma y me está diciendo, es que tú eres paciente. Es que tú sabes esperar, es que tú sabes cómo puedes retardar las cosas y estar tranquila y confiada. Entonces nosotros debemos de cultivar esta virtud. El Espíritu Santo que está en nosotros tiene que hacer que esta virtud de ser paciente se demuestre. Y tenemos en la Biblia muchos ejemplos, aleluya, acerca de la paciencia, acerca del esperar en Dios, acerca de que nosotros tenemos que aprender a estar tranquilos, aleluya, a estar relajados en Dios, aleluya. Esto tiene mucho que ver la paciencia, muchas veces o la mayoría de las veces tiene que ver en que tú y yo le dejemos al Señor nuestros planes, que tú y yo le dejemos al Señor las actividades diarias que nosotros hagamos. Las personas pacientes son aquellas que están tranquilas y están confiadas porque saben que todas las cosas pasan en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios tiene para que las cosas sucedan. Nosotros no podemos, en nosotros no está la fuerza para adelantar las cosas o atrasar las cosas. En nosotros está para confiar en Dios, está en tener depositado nuestra confianza en Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a esperar los tiempos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Usted no planta una semilla y espere que mañana que usted se levante, usted ya va a tener un árbol o usted ya va a tener un fruto. Hay gente que trabaja de esa manera, que su mente en todos los aspectos de su vida quiere que las cosas se hagan rápido. Que las cosas, ahora tengo el planto la semilla y mañana yo ya quiero comerme un mango. No es así. Todas las cosas tienen un tiempo. Dice la palabra de Dios, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para crecer, hay tiempo para todo, hermano. El Señor ha diseñado nuestra vida y todo nuestro entorno de una manera que está todo planeado. Él lo tiene todo a su tiempo. No podemos ni adelantar ni retroceder, ni hacer que las cosas lleguen a nosotros más rápido de lo que Dios ya tiene estipulados. Por eso es que aquí dice este salmo, espera en Jehová. A veces el ser humano, hermano, necesita, ¿verdad? Él necesita que las cosas sucedan como Él quiere. Él piensa que todas las cosas pueden hacerse a su manera, cuando no es así. Dios nos pide que nosotros seamos personas que le entreguemos todo a Él, que lo hagamos a su manera. La palabra nos dice, aleluya, que los planes de Dios no son nuestros planes, que los planes de Dios están establecidos y que los planes de Dios ya son concretos, que no podemos nosotros hacer que ni un
cabello de nuestra cabeza crezca de una manera acelerada, sino que todo tenemos que dejárselo a Dios. Aleluya. Y muchas personas creen, aleluya, que el Señor se olvida, que el Señor, aleluya, es como nosotros, que nosotros postergamos las cosas y dejamos a un lado a veces los expedientes y dejamos de hacer cosas, pero Dios no, Él sabe el tiempo, Él sabe cuándo hacer las cosas y cuándo mandarnos respuesta. Pero bueno, estamos hablando de la paciencia. Y la paciencia, como yo les decía, a veces se pierde tan rápido. Hay pequeñas cosas. Yo me acuerdo de una anécdota que contaba mi ex pastor allá en mi tierra, en Honduras. Y él decía que él era una persona que él le faltaba mucho la paciencia. Y que Dios siempre lo metía en situaciones donde él tenía que ser paciente. Por ejemplo, él miraba de repente el banco y decía, me voy a meter al autoservicio del banco. Y cuando él miraba, no había nadie, pero solo él se quería meter a la fila, ya habían 2 o 3 personas adelante de él. Y él decía, pero Señor, y entonces eso era un aprendizaje de la paciencia, era un desarrollo de esa virtud, porque esa virtud se desarrolla. Muchas personas, muchos de nosotros hemos aprendido a ser pacientes a lo largo de los años, hemos aprendido a desarrollar esa virtud en nosotros, aleluya, porque debe de ser un fruto. A veces las personas, tú inmediatamente puedes discernir en tu espíritu cuando una persona es impaciente, cuando una persona no ha trabajado, ¿verdad? Todavía no ha desarrollado y la gente dice, ay, es que otra prueba y otra prueba y otra prueba, pero es que las pruebas producen paciencia. Las pruebas, las vicisitudes, a veces ese esperar, esa espera produce en nosotros paciencia, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿verdad? El Señor, ay Señor, qué tanta prueba tenemos, qué tantas dificultades estamos encontrando, pero es porque el Señor quiere que tú desarrolles la paciencia, quiere que el Espíritu Santo que tú tienes dentro desarrolle ese fruto, que tú puedas esperar, como dice en este salmo, esperé en Jehová. Él dice en la Biblia, esperé a Jehová y Él inclinó su oído. Pero ¿cuándo inclinó su oído? Cuando Él lo determina que Él inclina su oído. No porque tú pases la vida en un ayuno perpetuo, el Señor va a contestar al tiempo que tú quieras. No porque tú digas, pues yo voy quieres como imponerle a Dios para que Él pueda contestarte o que pueda decirte o que pueda obrar a tu favor. No es lo que tú puedas hacer. Todo es por gracia y por misericordia y dentro del tiempo que Dios tiene establecido. Aleluya. Gloria al Señor. Dice en Romanos 15:3, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí, dice el Dios de la paciencia. Él ha sido paciente, Él es el Dios de la paciencia. Él ha sido paciente contigo y conmigo, ¿verdad? Porque muchas veces le hemos fallado, porque muchas veces hemos hecho cosas que el Señor está diciendo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a aprender? ¿Cuándo? Si le he abierto este camino para que vaya y Él va por el otro. Él ha sido paciente con nosotros. Él ha sido paciente, por eso dice aquí, Él es el Dios de la paciencia. Porque imagínense cuántas veces nos ha hablado el Señor. Algunos hasta más de lo que podríamos imaginar, nos ha llamado la atención, nos ha querido traer, como dice la palabra, ¿verdad? Como águila, nos ha querido traer como gallinita, nos ha querido traer a sus polluelos abajo. Le dijo a Israel, he querido yo abrazarte como que si fueran mis polluelos y los he querido poner a salvo, pero muchas veces no has querido. Y así hemos sido nosotros también. Y el Señor ha sido paciente, nos ha tenido mucha paciencia con nuestras rebeliones, con nuestras rebeldías, con nuestras, aleluya, nuestro carácter, nuestra manera de ser. Él ha sido muy paciente con nosotros. Y nosotros, ¿por qué no podemos ser pacientes con los hermanos?
o con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con las personas de la iglesia, con nuestros pastores, con nuestros amigos. ¿Por qué no podemos ser pacientes? ¿Por qué queremos pedir algo que nosotros mismos a veces no podemos cumplir? Es una pregunta, aleluya, que nos debemos hacer para poder reflexionar verdaderamente en la paciencia. Muchas veces nos pasa eso. No somos pacientes con otras personas. Nosotros tenemos a veces problemas en nuestra casa. Empezamos y, ay, es que cuántas veces tengo que repetírtelo, ¿verdad? Yo lo he hecho a veces con mi hijo. Lo he hecho a veces con mi esposo. Digo, Señor, pero ¿cuántas veces tengo que repetirle que no deje tirada la ropa en el piso? No soy paciente. Y dirán, ay, no, pero es que hermana, pero es que pastora, es que demasiadas cosas, demasiadas veces se lo he dicho. Pero esto podemos igualarlo al perdón. Cuando Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y él le dijo 70 veces 7. Y lo mismo nos tiene que pasar con la paciencia, porque sabes, la paciencia es una manera de expresar el amor que tenemos para con el prójimo. Por eso cuando nosotros fuimos estudiando y vamos estudiando estas virtudes, el fruto del Espíritu Santo, vemos que Dios se tomó el tiempo hasta con eso, de poner toda la instrucción según vamos abriendo el camino. Porque como yo les decía en unas sesiones anteriores, primero Él puso el amor, porque es el más importante, es lo más importante. El amor es lo que nos va a llevar a los siguientes, a poder hacer los siguientes, a poder desarrollar las siguientes virtudes que tiene el fruto. Porque con amor nosotros tenemos gozo, con amor nosotros podemos tener paz, con el amor desarrollamos la paciencia ante otras personas y ante las situaciones de la vida. Podemos sobrellevar con el amor. Entonces, Dios fue tan excelente que puso todas las cosas en un orden, aleluya. Y vemos que después de la paz está la paciencia. ¿Por qué? Porque la paz es un estado mental que el Señor nos da, es un estado de espíritu, es un estado de corazón, de alma que el Señor nos da para que nosotros podamos estar tranquilos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nadie te quite tu paz, porque el Señor Jesús pagó un alto precio por la paz de nosotros, de nuestra vida, por nuestra paz mental, por nuestra paz espiritual. Entonces, al nosotros tener paz, estar tranquilos, debemos de desarrollar la paciencia, ¿verdad? Y como amor, el amor nos permite ser pacientes con otros, porque ahí también reflejamos el amor de Dios, lo reflejamos al tener paciencia con las otras personas que nos rodean, ya sea nuestros hijos, en el trabajo, aleluya. A veces a una persona, yo no sé si ustedes han visto, aleluya, tal vez es un poco raro este ejemplo, amén, pero hay una película, aleluya, que se llama Zootopia, una película de niños, aleluya. Miren, hermano, ay, ya sé que van a venir tal vez las condenaciones, que las películas son diabólicas, hermano, pero de todas las cosas, la Biblia dice sacar lo bueno y desechar lo malo. Y de todo lo que nosotros vemos y oímos, hermano, tenemos que sacar lo bueno y desechar lo malo. Y en esa película hay un fragmento que me llamó mucho la atención. Cuando los personajes se presentan a una oficina, a ellos querer averiguar una información, el animalito que estaba atrás, que era el que estaba haciendo la función, era un oso hormiguero. Estos animalitos son muy lentos, hermano, muy lentos. Y los animalitos que estaban pidiendo la información estaban apresurados. Ay, Dios mío, que apúrate, mira, pon este número, y el oso hormiguero le hacía. Ok, vamos a proceder. Y entonces todo ellos llegaron en el día y salieron en la noche de la oficina. ¿Por qué? Porque era muy lenta la espera. Y ahí ellos tuvieron que tener paciencia, tuvieron que esperar el tiempo que la persona pudiera darles la información, ¿verdad? Y eso fue un desafío para ellos y para nosotros es igual. Imagínese también la paciencia que usted tenga un abuelito o una abuelita en su familia, aleluya. ¿Cuántas veces vamos a escuchar la misma historia, verdad?
¿Cuántas veces esas personas nos empiezan a repetir y nos empiezan a decir la misma historia? Pacientemente nosotros los vamos a escuchar por amor, por el amor que les tenemos. Lo mismo en nuestra casa, como les digo, el Señor nos enseña, hermano, nos enseña que la paciencia es esencial. Es esencial porque todos somos diferentes y todos manejamos diferentes tiempos y todos somos personas que tienen un diferente punto de vista y punto de paciencia también, ¿verdad? A veces el esposo es más paciente que la esposa, a veces las madres, hay unas madres más pacientes y otras madres que no son pacientes. A veces usted dirá, pero pastora, pero es que yo me canso de repetir las cosas, me canso de decir, me canso. Pues sígase cansando porque Dios quiere que usted sea paciente. Que diga a la persona, wow, verdaderamente esa mujer o este hombre ha desarrollado la virtud de la paciencia. Están verdaderamente impregnados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paciente. Es paciente porque Él espera, aleluya, Él espera. Aleluya, dice la palabra de Dios que Jesús mismo, Él toca, dice, Él toca y espera pacientemente que tú le abras. Entonces nosotros también debemos de ser igual. Nosotros no podemos ser una generación de microondas con nuestros hijos. Claro, tenemos que ser pacientes con las personas que nos rodean, debemos de ser pacientes. En el trabajo, imagínese usted una persona que trabaja en el servicio al cliente que no sea paciente. Wow, esa persona está dedicada a estar frustrada todo su día de trabajo si no es paciente, porque le vienen clientes, le vienen personas que tiene él que atender con la misma amabilidad, con el mismo esmero, para que puedan esas personas recibir un buen servicio. Pero todo esto se hace, ¿verdad? Cuando tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a desarrollar la paciencia. Y por medio de las pruebas, podría decir yo, o por medio de todo lo que el Señor nos pone como trayecto en nuestra vida. Yo les diré, yo era una persona muy impaciente en algunas cosas. Y Dios moldeó mi carácter, Dios moldeó mi vida de manera de que yo pudiera ser una persona paciente. Y la persona paciente, a veces la gente dice, no, pero es que si tú eres muy paciente, la gente se aprovecha. Pero a ti no te importa lo que haga la demás gente. A ti lo que te importa debe de ser lo que el fruto del Espíritu Santo está desarrollando en ti. Si tú eres una persona paciente, vas a lograr mucho en tu vida. Si tú eres una persona paciente, vas a avanzar más de lo que otros avanzan. Porque vas a estar confiado y vas a saber que las promesas de Jehová son el sí y en el amén. Y que todo lo que tú tienes que hacer es esperar. Es esperar el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo para todo, determinado para todo. Dice en el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Una de las claves, hermano, es esperar en Dios. Eso es lo que se trata, la paciencia. Desarrollar la paciencia es desarrollar una espera, en saber de que todas las cosas ya están determinadas, de que todas las cosas ya Dios las tiene, que todas las cosas que tú le has puesto adelante del Señor, Él ya las tiene delante de Él. Que tu vida, todo lo que tú estás viviendo, todo lo que está pasando, Él ya sabe. Él ya sabe lo que tú estás pidiendo. Él ya sabe lo que tú necesitas. La misma palabra nos dice que Dios, Él se preocupa de todo lo que nosotros necesitamos. Porque ¿qué padre no se va a preocupar por las cosas que sus hijos necesitan? Dice la palabra de Dios también. ¿Qué padre, si un hijo le pide un pan duro, le va a dar una serpiente? O sea, Él sabe lo que nosotros estamos pidiendo, sabe nuestras batallas, sabe nuestras luchas, sabe lo que nosotros lidiamos cada día. Pero Él nos ayuda porque nosotros esperamos en Él. Porque venimos delante de Él y decimos, Señor, estas son las cosas que yo te pido, estas son las cosas que están delante de ti. Esto es lo que yo necesito, aunque tú ya lo sabes, tú ya lo conoces, porque tú lees mis pensamientos, sabes de mi vida.
pero yo vengo delante de ti, así como le dijo David, de mañana me presentaré delante de Dios, presentaré mi causa en oración, diciendo, mira Señor, tú sabes que a veces no tengo tal vez desarrollado el carácter, tal vez no puedo, tal vez soy un poco más exigente, tal vez quiero las cosas de una manera más rápida que los demás, pero tú me conoces y yo quiero que tú pongas esa paciencia en mí. Yo quiero ser como David, que dijo, esperaré, esperaré, esperaré. Así nosotros tenemos que decir, esa es la paciencia que Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos. Esa es la paciencia, la virtud que la gente debe de ver reflejada en nosotros. Dice la palabra de Dios, mire qué hermoso y qué maravilloso es sentirse que Dios le tiene paciencia. Mire, dice en 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. O sea, lo que yo les decía, el Señor tuvo paciencia con nosotros, ¿sí o no? Tuvo paciencia conmigo, Él tuvo paciencia conmigo. Tal vez Él me habló 1, 2, 3, 4 veces acerca de algo que Él no le gustaba que yo estaba haciendo. Tal vez yo le digo a mi hijo, recoge la ropa, tal vez 2, 3 veces al día y exploto. Pero el Señor, ¿cuántas veces me ha dicho, límpiate, lávate, cambia esa manera de ser? No me gusta que robes, no me gusta que digas malas palabras, no me gusta. Entonces tenemos que saber que Él fue el primero, como lo dice aquí. Por eso fue recibido a misericordia. Él fue el primero, aleluya, que tuvo paciencia y que la sigue teniendo con nosotros. Porque a veces, hermano, nosotros somos unas personas que no queremos entender, que no queremos. Pero cuando volteamos la tortilla, como dicen, ahí sí queremos rapidez. Que todas las cosas pasen a la misma velocidad que nosotros deseamos. Y no puede ser así, no puede ser así. Porque entonces ahí estamos, a veces, ¿no les ha pasado a ustedes, las que cocinan, aleluya, que a veces usted mete una comida al horno, un pastel, una comida al horno, y que ¿qué pasa si usted lo saca? En la caja dice 40 minutos y usted lo saca a los 20 minutos. Está crudo. Si usted el pollo sabe que se cuece a la hora y usted lo mete al horno y dice, pues yo creo que ya está, y usted lo saca a los 30 minutos, el pollo va a estar crudo. El pollo va a estar crudo. Porque así nos pasa cuando somos impacientes. Cuando somos impacientes llegamos a cosas que no son las cosas que Dios tiene para nosotros. A veces agarramos, como dicen, ¿verdad?, lo primero que se nos ponga adelante porque no queremos esperar. Tal vez el Señor tiene un trabajo ideal para ti. Tal vez el trabajo ideal está allí, pero el Señor te dice, espera por ese trabajo, que yo voy a abrir la puerta. Pero tú dices, no Señor, yo estoy desesperado, yo tengo que agarrar cualquier cosa. Y la primera oferta que te dan es la que tú agarras. Y a veces después dices, wow, la verdad que me voy a salir de este trabajo porque la verdad que no es lo que yo quería o no es lo que yo tenía en mente. Pero es porque te aceleraste. Es que le has hablado con Dios, has ido a la presencia de Dios, así como David dijo, de mañana te buscaré, iré a tu presencia y esperaré. Porque muchas personas que nos falta la paciencia, como les digo, actuamos según nuestra lógica, actuamos según nuestra propia opinión y olvidamos a Dios, ponemos a Dios a un lado. Y actuamos a la ligera, actuamos a lo primero que venga. No, este mueble es el que voy a comprar. Y tal vez el Señor impidiéndote, diciéndote, mira, espera, ese mueble tiene un defecto. No agarres ese mueble. Mire, yo tengo otra experiencia. Es bueno los testimonios. Yo fui a Ikea una vez y me enamoré de unas estantes color amarillo. Me enamoré y dije, me las llevo para la casa. Y yo dije, bueno, esos estantes pues se ven bien. Ikea, yo he comprado mucho en Ikea y la verdad nunca me ha salido algo malo. Pero llegué a mi casa y cuando las estaba armando y yo iba a darle a los tornillos y no me entraban los tornillos donde eran y no entraban.
Y dije, bueno, no, está malo el tornillo, hasta se me barrió un tornillo por estar yo armando, la verdad. Después fui a consultar, ¿verdad? Después de que las compré, fui a consultar, ¿verdad? Los reviews que le dicen, o sea, la gente que compra ese tipo de artículo pone review. Y muchos decían que no estaba bien la estructura, que no casaban bien los tornillos. Incluso mi hermana me dijo tal vez que son fin de temporada y las ponen baratas, porque sí estaban baratas. Y yo me enganché. ¿Por qué? Porque tal vez no dije, bueno, voy a consultar primero con mi hermana, que ella pues trabaja allí y ella es especialista en este tipo de cosas, o voy a consultar con, no sé, los reviews de las páginas. No, me fui y agarré lo primero que vi porque me dejé llevar por lo que me gustó. Y muchas veces somos así, en lo espiritual también. En lo espiritual no pedimos discernimiento, ni pedimos dirección de Dios, ni pedimos que Dios nos ayude a esperar, ni pedimos esa sabiduría, aleluya, que necesitamos para poder esperar, aleluya. Mire, tenemos el ejemplo de Job. Job esperó pacientemente que toda su prueba pasara. Pero si hubiera sido por la familia que fue la esposa y por los amigos que le llegaron a Job, a saber dónde estuviera Job, porque todos le decían, mira, la mujer le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete. Y los amigos le decían, pero ¿será que tú, Job, qué estás esperando? Mejor maldice todo y tira todo por la borda, porque tal vez tú eres el que tienes el pecado y por eso es que Dios te puso en esta situación. Pero si Job no hubiera estado pacientemente esperando en lo que Dios iba a hacer con él, no hubiera recibido lo que recibió al final. Todos en la Biblia, aleluya, los personajes de la Biblia han sido pacientes, han desarrollado una paciencia. Mire también Abraham. Él es el padre de la fe, pero yo también podría poner que él es el padre de la paciencia. Esperar tanto tiempo una promesa de una descendencia. Esperar cuando aún tu cuerpo ya te dice que no, tener paciencia, tener confianza en los planes de Dios, aun cuando tú estás viendo tu mismo cuerpo que va a ser imposible para ti lograr ese objetivo. Él estaba contra el reloj, y fue desesperado, pero no fue él, fue su esposa la que se desesperó. Miren la diferencia. Miren la diferencia. Abraham no estaba desesperado, él estaba confiado, él estaba esperando pacientemente en la promesa de Dios. Pero Sara dijo, no, yo necesito tener, y mire, y ni siquiera era para ella el bien, sino que era para la descendencia de su marido. Y se aceleró. ¿Y qué fue lo que pasó? Todavía hoy tenemos un conflicto entre las naciones árabes y las naciones cristianas. Por eso. Porque ahí ella cometió un error, fue impaciente. Y muchas veces la impaciencia nos va a llevar a cometer errores. Por eso es una virtud del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo viene a instalar en nuestra vida y que tenemos que desarrollar. Tenemos que buscar que nosotros lo podamos tener y tenerlo no en poco, sino en abundancia. Porque Dios no nos llama a tener una pequeña paciencia. Él es paciente, como les digo, con nosotros en tantas cosas. Y él ahí dice, es el Dios de la paciencia. Y nosotros, muchas veces, hermano, la mayoría de las veces, ya siendo cristianos, no estoy hablando, bueno, no digamos los del mundo todavía, los hermanos, los amigos, aleluya, que están en el mundo, pues puede ser todavía peor la situación. Pero nosotros los cristianos, que recitamos a cada rato, ¿verdad? Ay, en ti confiaré, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, pero no puedes esperar. No hay una congruencia. Si tú confías en que Dios es el Dios del Kairos, del tiempo Kairos, tú tienes que saber que tienes que tener paciencia, que hay que tener paciencia. En el mundo dicen, es que lo bueno cuesta. Bueno, lo bueno también requiere paciencia. Las cosas de Dios no son instantáneas. Dice la Biblia que para Dios un día, 1000 años son un día. O sea que tal vez nosotros estamos esperando tantos años y para Dios en un instante Él puede hacer las cosas. Pero Él sabe lo que nos conviene.
Él sabe en qué momento otorgarnos las cosas y nos prepara en pequeñas cosas para afrontar las grandes cosas. Porque usted dirá, ay, hermana Claudia, pero cualquiera puede esperar en un Tim Hortons a que le sirvan. Yo la vez pasada estaba en un McDonald's, fuimos a pedir una comida en un McDonald's y estuve en el McDonald's prácticamente 30 minutos. Y yo decía, yo en mi ser decía, uy, pero si esto dice comida rápida, fast food, ¿y cómo es que yo me voy a estar 30 minutos? Pero ahí mismo me contesté, digo, Señor, tal vez adentro las personas no se están manejando bien, tal vez tienen problemas con las máquinas, tal vez hay un muchacho, alguien se enfermó y no vino a trabajar. Es que tú tienes que desarrollar, el Espíritu Santo te tiene que hacer desarrollar un pensamiento que te haga esperar, que te haga tener paciencia. Tú tienes que desarrollar esa mentalidad. Tú tienes que saber que las cosas no son instantáneas, ¿verdad? A menos que Dios lo disponga así, a menos que Dios lo quiera así. Por ejemplo, los milagros instantáneos, los milagros en los que las personas oran y tú estás allí y tú recibes el milagro. Es un milagro instantáneo, un milagro creativo. Pero en otras circunstancias Dios se toma más tiempo para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él está midiendo tu nivel de fe y de confianza, tu nivel de tranquilidad, tu nivel de creencia en lo que Él te ha dicho que te va a dar, en lo que Él te ha dicho, en lo que Él te ha prometido. Recordemos que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y toda palabra que tú has recibido, que yo he recibido, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir ¿cuándo? ¿Cuándo, Pastora Claudia? ¿Cuándo? En su tiempo. En el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto de Dios. Y seguimos avanzando, aleluya, gloria al Señor. Oh, dice la palabra de Dios nos llama, aleluya, a ser pacientes, pero también tenemos que estar alertas. Como le digo, tenemos que estar alertas. La paciencia es algo muy importante en nuestra vida diaria. Todos nos vemos confrontados con un momento en que tenemos que esperar. En nuestra vida, todos nos venimos a confrontar de que tenemos que desarrollar eso, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a vivir frustrados. Vamos a vivir frustrados. Mira, Juan, yo predicaba la vez pasada en una iglesia, aleluya, un tema que me pareció muy interesante. Y ¿sabes qué pasa? Que yo predicaba acerca del profeta Juan el Bautista y predicaba sobre que él mandó a preguntarle a Jesús si Jesús era el verdadero Cristo o había que esperar otra persona. Y Juan lo hizo porque Juan se le nubló su mente estando encarcelado. Muchas veces cuando nosotros manejamos y estamos con nuestra mente encarcelada, con nuestra mente abrumada por tantas cosas que nos pasan, estamos presos como estaba Juan, a veces la paciencia se nos agota. Y por eso Juan dijo, miren, yo ya estoy cansado, o sea, estoy parafraseando. Pero Juan va a decir, bueno, yo estoy aquí en la cárcel, no ha pasado nada diferente de lo que tiene que pasar y yo siento de que nada de lo que yo profeticé o nada de lo que yo hablé se cumplió. Me desespero y le mando a preguntar al que yo había dicho que era el Cordero inmolado, al que yo había dicho que era el Hijo de Dios, al que yo oí la paloma que descendió del cielo y que dijo, aquí mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Juan estaba allí. Pero la impaciencia se manifestó y dijo, yo no aguanto, yo estoy en la cárcel, estoy mal, estoy aquí y yo necesito saber si Él es el Mesías o no es el Mesías. Y a veces eso nos pasa y empezamos a tener recuento, ¿verdad? De todas las profecías y las palabras que Dios nos ha dado. Y dices, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a dar un esposo, Señor? Ya tengo 20 años de estar esperando. Bueno, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Ay, Señor, ¿cuándo me vas a dar un esposo? Y el Señor tal vez está diciendo, mira, espérate. O tal vez el Señor te está dando los indicios para que vayas a ese camino y tú no lo sigues porque tú eres impaciente y quieres ir por otro lado.
Y no puede ser que estemos yendo en contra de lo que Dios ya tiene establecido también para nosotros. Entonces, la paciencia es tan importante. Dice en Hebreo 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ven? Obtengáis la promesa. Dios te ha prometido una vida de amor, de una vida llena de prosperidad, te ha prometido cosas, pero ahí está la clave, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, esa pequeña frase que dice para que habiendo hecho la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es perfecta. Si nosotros seguimos la voluntad de Dios con paciencia, eso va a hacer que obtengamos la promesa. Muchas personas ahora han abandonado las promesas que Dios les ha dado y las promesas son eternas. Las promesas, si Dios realmente nos habló, realmente estamos seguros de que Dios habló en nuestra vida, es necesario tener paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos esa promesa. Obtengamos esa promesa. Nosotros tenemos, aleluya, promesas de Dios que a veces las engavetamos porque se nos va quitando se nos va quitando esa emoción, aleluya, del día en que la recibimos, aleluya. A veces somos muy emocionalistas en el momento, aleluya. Creemos que, Dios te dice, vas a ser un evangelista a las naciones, ya mañana queremos hacer la maleta. En ese momento nos sentimos, ¿verdad? En una emoción grandísima, pero no sabemos el proceso que está detrás de eso o la paciencia que vamos a tener detrás de eso. La paciencia que tenemos que desarrollar, las pruebas que tenemos que vivir para poder llegar a alcanzar esa promesa. También la paciencia no se trata de que tú te tires y, vamos a esperar aquí a ver qué es lo que Dios hace. También hay un trabajo que tú tienes que hacer en medio. Por ejemplo, si tú eres impaciente con tus hijos a medida, digamos, de lo que ellos que son desordenados. Entonces, haz un plan medido con ellos. Siéntate con ellos a discutir, a decirles, a explicarles. Si ellos tienen una madurez ya, digamos, un muchacho, un niño de una madurez que pueda entenderte cuando tú hablas con él y decirle, mira, mijito, yo estoy diciéndote, repitiéndote esto que tú tienes que hacer. Vamos a hacer un plan para que tú también cambies. La Biblia dice, instruye al niño, ¿verdad? Entonces, a eso también lo tenemos que instruir. Entonces, a veces esos comportamientos pueden ser quitados o pueden ser eliminados con una simple práctica y con un simple hábito que nosotros le formamos a nuestros hijos. Aleluya. También como les digo, en todos los aspectos, aleluya. Hay gente, imagínense, hay gente que ni en la iglesia es paciente. Hay gente que están viendo el reloj. ¿A qué hora vamos a terminar? Ya tengo hambre. Dios mío, ¿a qué hora la pastora va a cortar? Porque yo ya quiero irme a comer mi baleada o quiero irme a comer mi taco. ¿A qué hora se va a terminar esto? Es terrible, pero es cierto. Hay personas que miden, hay personas que están midiendo, que son impacientes hasta en la casa de Dios. Ya la pastora dijo que esto iba a durar 2 horas y ya se pasaron 5 minutos y ya no. Es terrible que pueda pasarnos hasta en la casa de Dios el ser impacientes. Y a veces también herimos a las personas porque estallamos al ser impacientes, estallamos, aleluya. Y nosotros tenemos que ser como Jesús. Jesús es el ejemplo a seguir. Jesús, si usted ve Jesús, nada ni nadie lo aceleraba. A Jesús, él hacía las cosas con paciencia, en el tiempo de Dios.
Y una de las más bonitas anécdotas, y más, no son anécdotas, palabra de Dios, aleluya, pues una historia, como le podemos decir también, de la Biblia, es la historia de Lázaro. Lázaro estaba enfermo, era amigo de Jesús, pero y llegaron a decirle cuando él todavía estaba enfermo, Señor Jesús, Lázaro, tu amigo está enfermo, está muerto, ya está sobre el punto de morirse, tienes que ir a verlo. Pero Jesús no hizo eso. Él se esperó, él esperó y dijo, esta muerte no es esto no es para muerte, esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Él sabía el tiempo, pero imagínense que Jesús hubiera dicho, ay Dios mío, me tengo que ir porque mi amigo Lázaro está enfermo, me tengo que ir. Imagínense a Jesús en esos planos. No lo hizo así. Él dijo, hey, esperemos, que esto que está pasando porque mi Padre tiene que ser glorificado. El nombre de Dios, de mi Padre, debe de ser glorificado. Tú no sabes si en el momento de que tú dices, wow, yo necesito que esto se haga rápido, el Señor quiere que tú esperes. Porque puede haber un milagro en ese momento. Puede haber algo que tiene que suceder, que Dios ya tenía establecido. Tal vez tú vas a 120 por hora en la autorruta porque tú quieres llegar rápido. Pero de repente te pone un tráfico el Señor en el camino. Y tú dices, Señor, pero ¿y este tráfico? Bueno, nosotros aquí en Montreal, cuando vivía en Montreal, lo vivíamos diariamente. El tráfico, ¿verdad? Todo el mundo se queja del tráfico. Pero ¿qué tal si ese tráfico tiene un propósito? ¿Qué tal si ese tráfico está evitando de que tú te mueras en un accidente? ¿Qué tal si ese tráfico está evitando de que tú cometas una infracción? Yo estoy en contra, mire, le digo sinceramente, también me van a criticar, pero estoy en contra. Yo siempre ando viendo las señales de tránsito de cuál es la velocidad con la que se maneja. Algunos me dicen, ay, pastor, usted es una tortuga a veces manejando. Pero es que, mire, las señales son para obedecerlas. Y yo voy a llegar al mismo lugar, llegue tarde, llegue 5 minutos tarde, porque yo obedezca las señales, me puede salvar de una muerte, me puede salvar de un accidente, me puede salvar de una multa. Pero la gente no, la gente corre, como le digo, la gente le mete ahí para que ponga una aceleración para llegar más rápido a un lugar. Y de repente a donde van a llegar más rápido es a un destino trágico. Pero Dios te dice, por eso la palabra de Dios nos dice, respeten no solamente las autoridades celestiales, sino las autoridades establecidas aquí en la tierra. Pero a la gente no le gusta respetar las autoridades aquí en la tierra tampoco. Entonces, somos impacientes. Y eso es lo que hoy tenemos que venir a cortar, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No viene ninguna promesa si no somos pacientes. Como les puse el ejemplo de Abraham. Abraham fue tan paciente que esperó tanto tiempo y todavía su mujer que quiso acelerar el proceso, no fue un obstáculo. Dios fue paciente con ellos y verdaderamente les otorgó, porque si Dios se hubiera enojado, se hubiera airado y hubiera dicho, pero estos, ¿qué les pasó? ¿Cómo es que yo les dije que yo les iba a dar un hijo a los dos de promesa? Se adelantaron e hicieron otra cosa. Ahora ya tuvieron a Ismael. Entonces yo ahora ya no les doy la promesa. Pero Dios dice en su palabra que Él es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por lo mismo que hemos estado hablando, Dios es paciente. Dios fue paciente con Abraham. Ese es un trait de carácter, como dicen en francés, un trait de carácter de Jesús, de Dios, la paciencia. Jesús se fue a dormir a la popa del barco. Jesús se durmió en la popa del barco, descansó en la popa del barco porque él sabía que él estaba confiando en Dios, que él no iba a morir porque su tiempo no había llegado. Y los discípulos se aceleraron, Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Porque así va a llegar mucha gente a tu vida también.
que quiere venir a acelerar tu vida, que quiere venir a poner tu vida en una aceleración innecesaria. Pero tú tienes que decir, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé, pacientemente. Esa familia que todavía no ha sido alcanzada por el Señor, agarra la promesa que dice, en mi casa yo serviremos a Jehová. Y ten fe y ten confianza de que en el momento en que Dios toque esos corazones, ellos van a venir a Cristo. Pero pacientemente, no vayas a hostigar, a estar hostigando a la gente, porque la gente, más bien cuando uno presiona de esa manera negativa, más bien las personas se alejan y es un mal testimonio que estamos dando de Cristo. Pero pacientemente, sigue orando, sigue perseverando en la oración, sigue poniendo esa petición delante, sígueles hablando de manera amable, de manera amorosa, porque dice la palabra que tienes que hablar con amor, tienes que hablar con discernimiento, con sabiduría, para que no dañemos a nadie. Porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Claro, algunos, como también lo dice la palabra, y se lo he oído muchas veces al pastor David Bier, algunos hay que arrebatarlos como de las greñas, así del fuego, amén. Claro, hay algunos casos específicos en los que vamos a tener una guerra más intensa por ciertas personas, ciertas familias, ciertas amistades, aleluya. Pero no es todo el tiempo que vamos a estar en guerra, aleluya, sino que con amor, con mansedumbre, con sabiduría, amabilidad, exponer la palabra de Dios a aquellos que necesitan oír la palabra de Dios. Y ellos van a venir, pero debemos ser pacientes en nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Debemos ser pacientes, no alzar las voces, sino que meditad como Abigail, la esposa de Nabal. Nabal era una persona impaciente, así como quería hacer todo a su manera, y ella fue prudente. Ella fue prudente y se le adelantó, aleluya, a Nabal, y fue donde David y le dijo, mira, mi esposa es así, así y así, aleluya. Entonces a veces las palabras que nosotros soltamos, lo que decimos, aleluya, cuando estamos impacientes, a veces pueden herir, a veces pueden causar daño, que después va a ser muy difícil de borrar. La paciencia en las pruebas, aleluya. A veces seguimos luchando con una misma prueba, pero porque no hemos aprendido. Cuando tú vas a 4º grado y pasas todas las materias, pasas a 5º grado, pero a veces las pruebas, todavía no las pasamos. A veces Dios permite que pasemos. Yo venía ahora en la radio y se cruzó una canción que decía, yo cambiándole, ¿verdad? Al radio, se cruzó una canción que decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué? Porque tal vez el Señor nos está queriendo dar una lección no aprendida. No hemos aprendido la lección. Entonces Dios viene otra vez. Ok, te desesperaste con el del McDonald's y le dijiste, lo atragantaste y le dijiste hasta de lo que se iba a morir. Te voy a volver a poner en una fila para que vuelvas a esperar y que esta vez llegue, bueno, está bien, se tardó porque seguro, Señor, están teniendo dificultades allá adentro, tal vez no tienen los ingredientes. Mira, hermano, puede pasar tantas situaciones, tantas cosas que pueden estar impidiendo. Pero primero también nosotros. Hay cosas en nosotros también que pueden estar impidiendo que las promesas no se cumplan, que las promesas no pasen, como le digo, pruebas a veces, desafíos que tenemos en el Señor que todavía no han sido superados y que debemos de superarlos, que debemos pasarlos para que nosotros podamos decir pacientemente, esperé en Jehová y Él me oyó y Él inclinó su oído a mí y atendió mi petición y esta fue concedida. La promesa llegará. Pero, como le dije, tenemos que hacer que esa virtud de la paciencia se desarrolle. El Espíritu Santo debe obrar en nosotros de manera en que esta virtud podamos nosotros desarrollarla, porque es muy importante. Si el Señor la describió, la entró también en el fruto del Espíritu Santo,
es porque es importante, porque está también en el carácter de Dios, porque lo dijo ahí la palabra, Dios es el Dios de la paciencia, y está en el carácter de Jesucristo, que Él fue paciente también, paciente con sus discípulos. Imagínense, fue tan paciente con sus discípulos que no echó a Judas, aún sabiendo que Él era que lo iba a entregar. Pero nosotros rapidito, así, ¿ves? Rapidito lo hubiéramos dicho, Judas, fuera de aquí, ¿verdad? Pero él esperó y él confiaba en el plan que su padre tenía para él. Él sabía lo que le esperaba y aún así siguió pacientemente. Hermanos, pastorear a Pedro no fue fácil para Jesús. Jesús fue muy paciente con Pedro. Y en algún momento los discípulos le tocaron su punto de paciencia, porque cuando Pedro les dijo, dura es tu palabra, Señor, dura es tu palabra. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Pues si tú también quieres irte, vete. Con amor, con mansedumbre, le dijo, bueno, Pedro, esta es la palabra, esta es la verdad. Pero si tú crees que esta verdad no es tuya, no te encaja, no encaja contigo, tú no la crees, entonces, pues ahí está la puerta, vete. Pero en la mayoría de veces que nosotros miramos a Jesús, aleluya, Jesús es un Dios, es un hombre paciente. Y nosotros debemos de reflejar el carácter de Jesús. Usted no está en este lugar, en esta vida, para venir a ser como la pastora Claudia. Usted está aquí para venir a imitar a Jesús. Usted está aquí para desarrollar el espíritu de Jesús en su vida, el carácter de Jesús en su vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo tuvo un cambio radical en su vida. Dejó de ser él, dejó de que los impulsos de Pablo lo dominaran y empezó a vivir la vida que Cristo hubiera querido que él viviera. Él empezó a vivir como Cristo y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y Cristo era paciente. Y Jesús fue paciente. Y el Espíritu Santo es paciente. Y Dios es el Dios de la paciencia. ¿Por qué? ¿Sabe también por qué es importante la paciencia? Porque la palabra dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es lo que quiere decir ahí, el que persevere quiere decir aquel que es paciente para esperar, el que no lo mueve, el que es inmutable, el que no va a salirse del camino que Dios le puso. El que persevere hasta dónde, el que sea paciente, el que vaya afrontando las dificultades de la vida del cristiano, afrontando las dificultades que nos pasan, que no solamente, a veces no solamente las pruebas, uno todo se lo quiere echar al diablo, que el Señor lo reprenda, siempre el enemigo, el diablo, pero muchas de las cosas que nosotros pasamos son cosas que nosotros provocamos o a veces cosas que Dios provoca. Porque ustedes pueden ver otra vez, volvemos a retomar el ejemplo de Job. Job era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Job era un hombre íntegro. Dicen que no había nadie como Job. Job ofrecía sacrificios por sus hijos, ofrecía sacrificios por él, por si mis hijos han pecado, por si el pueblo ha pecado. Job era un hombre recto. Sin embargo, Dios permitió que el enemigo lo pusiera en una prueba. Permitió que el enemigo le tocara su familia, su casa, su vida, su salud, sus finanzas, para un propósito. Entonces, a veces lo que nos está pasando no necesariamente debe de ser el enemigo que nos está atacando. A veces es Dios que nos está preparando para algo. A veces es Dios que nos está llamando a algo. A veces es Dios que nos está poniendo una prueba para que nosotros podamos ser mejores. Para que nosotros vayamos como la estatura del varón perfecto que va como el alba, de aumento en aumento. Pero siempre, la mayoría de las veces, creemos que es el enemigo. Siempre echamos la culpa al enemigo. Ay, es que esa mujer, el enemigo me puso en esta impaciencia, esto de impaciente, y le tiré al de McDonald's el helado en la cara porque mucho se tardó. ¿Cómo así? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que culpamos muchas veces al enemigo de muchas cosas que no son el enemigo. Somos nosotros, nuestro carácter que no está siendo moldeado y que Dios está utilizando cosas para moldearlo, o son cosas que Dios pone en el camino.
para que nosotros podamos aprender y podamos llegar verdaderamente a la estatura del varón perfecto. Que Dios nos quiere ahí. Dios nos quiere ahí. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Mire hasta qué punto el Señor, todos tienen por tardanza la venida de Cristo. Todos tienen, no, ya Cristo ya no vino, pero déjame decirte, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Y la única razón por la que Jesús tiene pausada su venida es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos se salven. Él quiere que todas las naciones sepan quién es Él. Él quiere que se predique el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Él quiere alcanzar a tus familiares que andan perdidos. Él quiere alcanzar a la prostituta, al drogadicto, al alcohólico, a todos los que estamos aquí. Él está dando tiempo para que todas las cosas... Y nosotros tenemos que esperar. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Él no retarda sus promesas. Y esto aplica en todo lo que Él te ha prometido. Él no retarda sus promesas. Simplemente Él necesita que todos estemos listos para recibir las cosas que Él nos quiere dar. Que estemos, mira, hay algunas personas que le piden a Dios finanzas buenas. Pero ¿para qué quieres esas finanzas? ¿Para irte a malgastar el dinero? Por eso es que Dios no te da de seguro las finanzas, porque tú tienes tu corazón contaminado con el dinero. Es que tenemos que buscarle a Dios, es escudriñar. Por eso la palabra debemos de escudriñarle, porque la palabra dice que Él conoce los corazones de cada quien. Si tu intención al tener dinero es comprarte una mansión, comprarte carro de lujo, comprarte la Louis Vuitton, de malgastar el dinero, el Dios quizás está reteniendo tu bendición en ese sentido. No estoy hablando de que Dios no te prospere, porque Dios nos prospera. Igualmente somos prosperados por la palabra, dice la Biblia. Pero Él conoce tu corazón. Entonces hay gente que usted las puede ver que dice, ay Señor, pero yo estoy esperando pacientemente, pero ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la paciencia que tienes? Porque en tu corazón está bien lo que tú estás pidiendo. Otras personas están pidiéndole, por ejemplo, un hijo al Señor, pero no pueden no llegan a la iglesia ni temprano ni siendo solteros. Y ya cuando tengas hijos, imagínate, te toca arreglar hogar, te toca arreglar esposo, y tú no vas a la iglesia. O sea, va a ser peor, va a ser para tu perdición. Entonces Dios tiene que evaluar. Y Él sabe cuando tú ya estás preparada. Cuando tú seas, por ejemplo, ya una mujer organizada que ya mides el tiempo y tú ya sabes y tú eres responsable con las cosas de la iglesia y todo, pues Dios ya va a decir, bueno, ahora voy a darle la familia, el esposo, el hogar, porque ya ella ya es responsable en esta área. También lo mismo. Ahora los muchachos se quieren casar y no tienen pero ni un peso en la cartera. No están preparados para un matrimonio. Se casan y a los 3 meses ya patitas pa' que te quiero, cada quien, calabaza, cada quien para su casa. Porque no están listos, son impacientes. Y yo siempre he dicho, aleluya, la palabra, verdad, de Dios nos dice que, pues si el fuego está tremendo, ¿verdad? Y no quieres seguir quemándote, pues cásate, dice la palabra de Dios. Pero también estoy yo en lo que se habla del yugo desigual, ¿verdad? Entonces, si tú vas a apagar ese fuego buscándote un yugo desigual, entonces quedamos peor de como empezamos. O sea, búscate, si tú sabes que el fuego está ardiendo, búscate una persona. Pídele en oración a Dios para que Dios te guíe hacia una persona en la que tú puedas llevar un matrimonio con éxito y dejes de estarte quemando, ¿verdad? El objetivo no es, no, como me estoy quemando, entonces voy a buscarme a cualquiera. No, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. La paciencia hay que desarrollarla. La paciencia, tenemos que ser sabios
cuando hablamos, aleluya, con la gente. Tenemos que ser sabios en las situaciones que se nos presentan en la vida para poder ejercitar la paciencia. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Ven lo que hay una parte que nosotros tenemos que hacerla. Hay una parte que nos toca a nosotros de la paciencia. Hay una parte que nos llama a ser pacientes, que nos toca a nosotros cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, de ver las cosas. Que ese aceleramiento, tenemos que venir y doblar rodillas, orar, o ayunar, vigilar, hacer sacrificios de alabanza para el Señor y para nosotros mismos. ¿Para qué? Para decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora voy a ser paciente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora voy a ser paciente. Pedro, y empezó siendo un tipo de persona. Empezó cortando orejas por desesperado, porque él quería actuar para que no se llevaran a su maestro. Pero después, ese mismo Pedro, aleluya, después de que recibió el Espíritu Santo, dio un discurso en donde exponía de una manera magistral al Señor Jesús y a la obra de la cruz y a la obra de la resurrección, y 3,000 personas se convirtieron. Antes, con el Pedro que mochaba la oreja, no se hubiera convertido pero ni uno, porque hubieran dicho, uy, mira Pedro, el que mocha orejas, el impaciente, el que tira la comida a la gente porque se tardaron un minuto, el que le grita a todo el mundo, el que estalla, el que explota, Pedro, el explosivo. ¿Quién se va a convertir con Pedro el explosivo? El Pedro impaciente. El Pedro que la oveja dice, esa no es oveja, ese es cabro. Ay, pastores. Pastores, somos llamados a ser pacientes, a oír todos los sueños, a oír todas las cosas que nos dicen nuestras ovejas. Somos llamados a poner atención a lo que está pasando. Yo sé que tal vez es complicado cuando las iglesias son de miles, de cientos, de miles, aleluya, pero debemos, así como dispusieron los apóstoles, a poner personas que se dediquen a escuchar, y de vez en cuando nosotros también hacer la obra de escuchar. Mira, a mí me estremeció mucho, yo pues me gocé mucho, aleluya, de que nosotros pudimos tener una plática con nuestro expastor allá de Honduras, el apóstol Germán Ponce, y yo estaba maravillada en el hecho de que él, siendo una persona pues que está a cargo de miles de gentes, o sea, miles de gente, se tomara el tiempo para poder contestarnos una llamada a nosotros y hablar con él en persona. Eso fue algo muy especial para mí y que tocó mucho mi corazón y mi vida y mi ministerio como pastores de una iglesia que somos, aleluya. El siempre tener tiempo para todo, el ser pacientes y tener tiempo y esperar en el Señor también nos hace ser pacientes y ser con nuestras ovejas y ser paciente con las personas. No podemos tener acepción de personas, porque Dios tampoco no tiene acepción de personas. Tenemos que ser pacientes con todos, con todos. La misma Biblia nos dice que tenemos que ser pacientes con todos. Dice, apoyar, ayudar a los hermanos débiles en la fe para que ellos puedan levantarse. No ponerles el pie y aplastarlos más, sino que levantarlos, tener paciencia con ellos, ayudándolos. Nosotros que somos más fuertes en la fe, ayudando a los más débiles en la fe. A los más débiles en la fe. Eso, ahí demostramos que el amor de Dios está sobre todo. Ahí demostramos. Aleluya. Dice Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La fe, hermanos, tiene mucho que ver en la paciencia. Se desarrolla la paciencia porque creemos, porque nos depositamos nuestra vida, todo lo que hacemos en Dios, en que Dios, Él es el que va a hacer las cosas y no nosotros mismos.
Así que en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, yo quiero venir a decirte la paciencia, en la virtud de la paciencia. Desarrollemos una paciencia, aprendamos a pensar, aprendamos a ver más allá de las cosas que estamos viviendo, aprendamos a decir verdaderamente, yo voy a esperar y voy a confiar y estaré tranquilo, dice la Biblia. Estaré tranquilo, porque estoy esperando en el Señor y el Señor nunca falla, porque estoy esperando ese trabajo en el Señor, porque estoy esperando esa casa en el Señor, porque estoy esperando ese esposo en el Señor, porque estoy esperando ese cargo en el Señor, porque estoy esperando ese ministerio en el Señor, porque estoy esperando que se cumplan todas las promesas que Dios ha dicho de mí. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Con ese versículo quiero cerrar esta enseñanza, donde dice soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Si no hay amor, no habrá paciencia. Por eso les dije, la primera era el amor. La primera virtud del fruto del Espíritu es el amor. Sin amor no hay paciencia. Sin amor no hay paciencia. Porque el amor es el eje, es el centro de todo el fruto del Espíritu Santo. Es la virtud central para que nosotros podamos desarrollar todas las demás virtudes del fruto. Ahí dice, los unos a otros en amor. Paciencia, amor. Están relacionados, están juntos, no pueden existir el uno del otro. Porque cuando tú tienes amor, tú vas a ser paciente. Porque lo dice la palabra, ¿verdad? Una de las características que está en eso que nos encanta leer eso todos lo leen siempre en las bodas, amén, en 1 Corintios 13, amén, donde dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es astancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, pero es paciente, no se irrita, no guarda rencor, ¿ah? Ahí donde decimos el amor es sufrido, el amor es paciente, porque el amor es paciente, Dios es paciente y Dios es amor. Así que hermanos, en esta noche, esta maravillosa noche que Dios me ha permitido conectarme un rato con ustedes para que veamos este estudio de lo que son el fruto del Espíritu Santo, la paciencia, que el Señor en esta noche, vamos a hacer una corta palabra de oración, que el Señor en esta noche pueda desarrollar en nosotros cada vez más la paciencia. Que desarrolle el amor para que seamos pacientes con los otros. Que desarrolle el amor para que podamos ser pacientes en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, que sepamos esperar y que también el Señor nos inyecte paciencia para esperar las promesas que Él nos ha dado. Que el Señor en esta noche, pido en el nombre de Jesús, aleluya, que el Señor renueve tu paciencia, que el Señor sea dándote una paciencia, así como la paz que sobrepasa todo entendimiento, como el amor que no tiene comparación, que sea una paciencia donde tú puedas esperar en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la vicisitud, que esta noche tú recibas fuerzas nuevas y fuerzas renovadas para que pueda fluir en la paciencia, que sea una virtud en tu vida, que se refleje que tú eres una mujer, un hombre que espera pacientemente en los planes de Dios, en que los planes de Dios se van a cumplir en tu vida en el tiempo kairos de Dios, que todo lo que Dios ha establecido se va a cumplir y todo lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir. En esta hora declaro en el nombre poderoso de Jesús que viene a desarrollarse la paciencia en tu vida, que esa virtud tú la vas a poder tener, que no te vas a desesperar, que no vas a correr, que no vas a ir a coger las cosas que no son de Dios, que no vas a acelerarte a hacer decisiones que no le agradan a Dios, solamente por impaciencia. Reprendemos todo espíritu de impaciencia, reprendemos todo espíritu del enemigo que venga a atacar tu mente, que quiera encarcelar tu mente y que quiera poner barreras en tu mente para que tú seas impaciente.
impaciente. Rompemos toda maldición generacional de impaciencia. Que mi papá era impaciente, que mi mamá era impaciente. En esta hora rompemos todo espíritu de impaciencia, toda atadura generacional que fue declarada, toda palabra que fue declarada sobre ti, la rompemos en el nombre de Jesús y declaramos la paciencia, la virtud del fruto del Espíritu Santo sobre tu vida. Vas a ser una mujer paciente, vas a ser un hombre paciente que va a decir: pacientemente esperé en Jehová, Él inclinó su oído y me oyó y respondió mi petición. Así como dijo David: en la mañana lo buscaré y esperaré. Esperarás en la promesa de Dios, esperarás en el tiempo de Dios. Serás una persona que sabrá identificar el Cairo de Dios para que tú no te impacientes, para que tú no entres en desesperación. En el nombre de Jesús declaramos que tú serás una persona paciente, que la virtud de la paciencia se va a reflejar en ti como se reflejó en Jesucristo, como se reflejó en Abraham, como se reflejó en Job, que tú vas a esperar y que no importa la circunstancia donde estés, siempre vas a estar confiado. Así como cuando esa oración declara, dice que yo estaré confiado. Yo dormiré tranquilo, yo estaré confiado, yo haré mis actividades tranquilamente, esperaré por el trabajo, esperaré por mi situación financiera, esperaré por las puertas, esperaré por las cosas que el Señor tiene determinadas para mi vida. Lo haré en amor, lo haré con gozo, lo haré en paz, porque tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús declaro una generación paciente. Declaro una generación paciente, que Dios nos conceda la paciencia divina, porque Él es el Dios de la paciencia. Así que en esta hora, amados hermanos que han escuchado este mensaje, si no lo escuchaste desde el principio, te recomiendo que lo escuches, aleluya. También puedes ir a la página de YouTube, ahí están las otras enseñanzas de lo que es el fruto del Espíritu Santo, y puedes tú también hacerlas, verlas en repetición, aleluya. Estamos un poquito, como les digo, atrasados en los videos de YouTube, pero vamos a empezar a subir otra vez las prédicas, ¿verdad? Y ya vamos a tratar de alcanzar más personas para que podamos transmitir por el canal de YouTube de la iglesia. Estamos ya en el lugar donde Dios nos ha enviado, aleluya, la Iglesia Ministerio Internacional Palabra y Poder, que lideramos mi esposo René Isaguirre Dubón y yo, su servidora Claudia Molina. Les invitamos, aleluya, si ustedes tienen alguna persona que habite en esta zona, Huntington, Armstrong, Salaberry, alguna persona que habiten en estas áreas, pues que puedan venir a la iglesia y puedan ustedes invitarlas y nosotros poderlas recibir en la iglesia. También vamos a empezar una fuerte campaña de evangelización en esta área, en este verano, que Dios delante. Vamos a empezar a hacer esas actividades para que podamos ganar más almas para Cristo, porque de eso se trata, hermanos. Se trata de que las gentes que están en el mundo se conviertan, de ganar las almas para Cristo. No importa el lugar a donde estemos, hay que ganar las almas para Cristo, porque Cristo viene y viene pronto. Aleluya. Esa es nuestra confianza y nuestra fe. Así que les saludamos con amor desde aquí, desde Huntington. Esperamos verlos el día domingo, los que quieren y los que pueden venir acá a congregarse, ¿verdad? Aleluya, con nosotros. Y pues, como les digo, vamos a estar allí a las 2 de la tarde el día domingo, ¿verdad? Llueve, truene o relampaguee, aleluya, estaremos ahí y para dar la palabra de Dios, aleluya. Así que gócese mucho en esta tarde, en esta noche, que tenga una noche de descanso, aleluya, y que todo lo que aprendimos el día de hoy se guarde en su corazón y sea grabado en su corazón para que ustedes puedan crecer y puedan seguir en este hermoso camino con el Señor. Así que, hermanos, Dios me les bendiga, les saludo, les amo en el amor del Cristo. Y comparte esta transmisión para que otra persona también pueda ser bendecido. Les amamos en el nombre de Jesús, nos despedimos y que tengan un buen reposo. Amén. Dios me les bendiga.